Buenas tardes, estamos en la clase de ética para las organizaciones. Factores que influyen en la ética. Entramos en la etapa del desarrollo moral, el locus de control interorganizacional. En las etapas del desarrollo moral, lo comentábamos, es la evaluación de un individuo para juzgar lo moralmente correcto. Sin embargo, vale destacar que lo moralmente correcto depende mucho de nuestra cultura, depende mucho de la educación, de los valores que tengamos. Entonces, lo moralmente correcto para nosotros no precisa serlo para los demás. Manifestaba yo que una persona de una religión que se dedica a caminar y leer la Biblia de casa en casa es una persona que se escuda en la situación de decir que existirá salvación para los que de alguna manera pertenezcan a su religión. Sin embargo, esta persona tiene otras relaciones posteriores o continuas diferente a la que tiene en su casa con una esposa legalmente constituida. Y sin embargo, lo moralmente correcto para muchos, no podemos entrar en la dinámica de creer que lo que nosotros decimos es una verdad universal, sino que para nosotros la dinámica de muchos es que esto es moralmente incorrecto, puesto que hace un acto en el que se supone que predica una cuestión de Dios, el infierno y de los buenos actos, sin embargo comete adulterio. Y más de una de las cosas que, por ejemplo, alguien que me lo platicaba me decía, se escuda bajo el argumento de pero me arrepiento, pero no, bueno, para muchos lo moralmente correcto sería, ok, a lo mejor cometió adulterio por una situación, no sé, no podemos justificarlo, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad no lo podríamos justificar. Porque sencillamente es porque a lo mejor tiene problemas en su familia, a lo mejor tiene otro tipo de necesidades que las otras personas le dan. Sin embargo, lo moralmente correcto sería, ok, se arrepiente, o sí que desde un punto religioso sería arrepentirse de esos actos y no volver a cometer esa situación que es moralmente incorrecto. Y moralmente incorrecto por la sociedad en que vivimos como por la religión, porque muchas veces la religión, si analizamos, determina que la infidelidad no es algo correcto. Otra es evaluación de un individuo para juzgar lo moralmente correcto. Otro ejemplo pudiera ser el hecho de que en este momento las empresas están pasando por una dinámica de contingencia que obviamente representa tener que cerrar las puertas y a lo mejor anular los ingresos que pudieran entrar dentro de las empresas. Sin embargo, muchas veces las empresas tienen la posibilidad y otra tienen personal que les permite también crecer, y estas personas se van a casa sin un sueldo, y que representa, pues lo moralmente correcto sería tratar de apoyarlas, puesto que esta no es una situación social que nada más represente a una sola área geográfica, sino que realmente es un problema global. A más alto desarrollo moral, menos dependiente será de las influencias externas. Cuando se tiene más este detalle, se dice por ahí, yo me paso un alto porque muchos lo hacen, y si me detiene tránsito, pues sencillamente le ofrezco una mordida, o como dicen por ahí, ponte la del 20, la de un Sor Juana, perdón, pero hay personas que dicen, no me interesa, que más allá de que la mayoría de las personas lo realizan, yo no me veo influenciada por esa situación, porque yo creo que lo correcto es que si he cometido un error, sea yo sancionado. En consecuencia, más predispuesto a comportarse de manera ética. Estamos ante una situación
en la cual creo que muchos entramos en dilema por lo expuesto por nuestro país, en el cual daban a entender que más valía, que no era funcional retirarse de las instalaciones de trabajo, si era una sola persona la enferma, que más valía que se enfermaran 10 o 100 para que en ese momento pues todos pudieran estar contagiados. Éticamente me parece incorrecto. ¿Por qué? Puesto porque estos representan más puntos intermedios como son salud a futuro. Obviamente golpea la parte económica, sin embargo la economía se va a ver mucho más afectada si nos enfermamos y requerimos de tratamientos especiales. De manera ética, puede alguien decirte que afectes a alguien, pero tú no tienes por qué, porque acuérdense que viendo un poquito el tema de equidad e igualdad, lo mencionaba, no tiene mucho caso, puesto que me tengo que basar en la razón y no en mis razones, en la justicia, no en mi sentido de justicia, que es a lo mejor porque no me gusta que la persona se vista de negro. Entonces, lo más correcto es comportarse de manera ética, depende de las etapas de desarrollo moral. El ambiente organizacional, la percepción que tiene un empleado acerca de las expectativas organizacionales. Muchas veces tenemos una percepción de los lugares en donde trabajamos, que a lo mejor es un lugar con códigos de ética muy alto y por eso han logrado el éxito. Ejemplos, un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Ya lo habíamos visto anteriormente. Son códigos en los que nos manejamos, en el cual hay códigos de cultura organizacional, pero este es un código de ética. Este código nos indica que nosotros tenemos que entregarle el cambio al cliente, así el cliente no lo perciba. De hecho, puede ser que el cliente haya dejado un maletín con dinero, una mochila con algunas cosas, y nuestro código de ética es guardar eso y buscar la manera de contactar a ese cliente para hacerle la entrega. En su defecto, a nosotros nos ha pasado en el negocio en que en alguna ocasión el cliente compró las cosas, se las pagó y se llevó una parte de la mercancía, pero dejó otra parte. Entonces, ¿qué se hace? Pues sencillamente se guarda la mercancía. Cuando se tiene su número de celular, se le manda un mensaje indicándole que ha olvidado, de tal manera que no se quede con la idea de que a lo mejor perdió la mercancía o que no se le quiso entregar. Un comportamiento de alta moral. Más allá de que a veces sucede dentro de las empresas, como en todos lugares, que a lo mejor alguien cometió el error, pero hubo una mala información en la cual se va a entender que fue otra persona. Creo que lo correcto es asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, aun cuando pueda existir a lo mejor un regaño. Expectativas realistas de desempeño. En esta parte el ambiente organizacional muchas veces hay empresas que desean o hacen creer a las personas que en su empresa los vendedores tienen un marco de ventas, y pues siendo la realidad la situación de desempeño nula. Por ejemplo, en algún momento de mi vida me tocó trabajar en una empresa automotriz y la realidad es que te ofrecen la idea de que vas a vender muchos autos y que vas a ganar por cada vehículo que vas a vender. Sin embargo, siendo realistas, aun cuando ya se ha facilitado y existen créditos para la compra de vehículos, las expectativas realistas es que posiblemente se vendan de a unos 10 clientes que vayas a visitar, a lo mejor uno te compra, o puede ser que en realidad ninguno, y eso puede ser en un lapso de una semana. Y eso significa que pues posiblemente ese vendedor pues no va a vender. Muchas veces nos inflan la idea a manera de quedarnos, pero no tiene caso. Las evaluaciones de desempeño también generan esa parte de que fortalecen, en el cual hacemos notar que la persona
que esta persona se está teniendo este nivel de desempeño, que se consideran tanto el fin como los medios, qué medios ocupó y contagiar al ambiente organizacional, compartirlo, el reconocimiento notorio. Cuando nosotros reconocemos a un trabajador porque de alguna manera ha devuelto un dinero que de alguna manera el cliente se equivocó, porque entregó un portafolio, porque nos hizo ver que estábamos cometiendo un error al entregarle su pago y le estábamos dando a lo mejor 200 pesos de más, es un reconocimiento a su persona, puesto que si esa persona no lo hubiese hecho, a la persona del área de cajas o nómina, sencillamente le representarían conflictos que los tendría que solucionar y asumir a la vez. Los ascensos de personas que muestran conducta moral alta. En este sentido, se debe ser reforzado cuando tenemos el ideal de que una persona es seria, es discreta y lo subimos a cierto rango de trabajo, que es una persona que se esmera y que es comprometida, que más allá de que a lo mejor sus tiempos de trabajo hayan pasado, se queda. No tanto como la dinámica de decir esta persona la podemos explotar otro ratito, no, sino que esta persona trata de solucionar sus problemas y hace notar cuando ha cometido a lo mejor un error o presenta un problema. Castigo para las personas que no lo demuestren. Cuando en las empresas indicamos que si usted va a ser una persona cuidadosa al momento de entregar el cambio al cliente y la vamos a reconocer, también vamos a castigar a las personas que el cliente o que nosotros observemos que están cometiendo actividades incorrectas. A lo mejor está dando el refresco con más agua, a lo mejor está cobrándole de más al cliente, a lo mejor se está robando algo, posiblemente está alterando el sistema de entradas y salidas de personal porque alguien más está colocando su código y no está llegando a tiempo y está alterando la situación. Locus de control es una dimensión en la que los individuos se creen responsables de los hechos de su vida. Cuando las personas tienen un control interno, se apoyan en sus propios esquemas de lo correcto e incorrecto para orientar su comportamiento. Estas personas tienen un control interno en el cual asumen la responsabilidad de su vida, de sus actos, que están conscientes de que si se pasaron un alto, tránsito los va a detener. Están conscientes que si entregaron un cambio incorrecto lo van a tener que pagar y no van a decir que el sistema falló, que el gerente le está haciendo una mala situación. En alguna ocasión a nosotros nos sucedió el hecho de haber detectado unos trámites y empezar a hacerlos, puesto que veíamos que habían como ventajas para que le ofrecían a los contribuyentes. Sin embargo, nosotros no sabíamos que la persona que estaba haciendo los trámites estaba alterando los procedimientos desde el punto informático. Entonces, ¿qué nos llevó? Nos llevó que afortunadamente lo realizamos solamente para dos amistades, ese trámite. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros nos dimos cuenta, y también nuestro conocido nos notificó, revisamos y sí nos dimos cuenta de ese defecto. ¿Qué hicimos? Pues sencillamente tratar de resarcir el detalle, dándole el pago que habíamos hecho nosotros para con la persona que se supone que había arreglado dicho trámite. Claro está, impactó, sí, pero no asumimos que la culpa la teníamos, de alguna manera la tuvimos nosotros por confiarnos en una persona, puesto que los sistemas son sistemas y de alguna manera no se pueden vulnerar y a lo mejor fuimos demasiados inocentes o demasiados ingenuos. Entonces, en este punto asumimos nuestra responsabilidad. Sin embargo, hay personas de locus de control externo, que es decir, que asumen con menor posibilidades su responsabilidad de los efectos de su comportamiento y es más dable que se apoyen en las influencias externas.
Son personas que normalmente buscan responsabilizar a otras personas, a otras circunstancias, y no asumen que la responsabilidad muchas veces es nuestra, aun cuando en algunas ocasiones podamos ser ingenuos, ¿no? Entonces nos pasa por confiar en las cosas. Y de alguna manera se ven influidos, por ejemplo, en preguntarle al amigo, oye, ¿tú crees que sea correcto que yo continúe estudiando? Si el vecino no continúa estudiando y se quedó en un marco educativo menor, lo más seguro es que le digan, no, ¿para qué? No tiene caso, está bien con tu negocio ahí en la calle. Y ¿para qué te vas a meter? De nada sirve estudiar, no hay trabajo, cosas así. Y aun cuando la persona haya tenido el ideal de estudiar, se va a someter a la idea, al concepto que le haya dado la otra persona, y va a entrar en la dinámica de no, no continuar sus estudios porque su amigo le dijo eso. Se va a ver afectado por las modas y va a tratar de igualarse, pero no va a asumir la responsabilidad. Nos encontramos constantemente en esta dinámica, que es lo que les comentaba yo, aun cuando cometamos un error y el error pueda representarnos sanciones o hasta el propio despido dentro de una organización. Lo más correcto es asumir la responsabilidad y tener un control interno. Claro está que esto va de acuerdo a la personalidad, a la educación y los valores que tengamos, en que las personas van a entrar en esa dinámica de decir, pues sí, efectivamente, esta es mi responsabilidad y no es de la otra persona a la que se está sancionando. Sin embargo, pues nos encontramos que muchas veces preferimos o prefieren las personas sacrificar a un tercero, culpar a un tercero sobre las situaciones. Se refuerzan los comportamientos éticos por normas y cultura de la sociedad. Las normas de nosotros en este momento, ante la contingencia, se supone que, por ejemplo, para entrar a un banco solamente están dejando entrar en grupos de 5 personas, a manera de que no estén demasiadas personas dentro de los bancos. En las farmacias similares nos encontramos una indicación que debemos estar formados para que nos atiendan a una distancia de 1.5. Esta es una norma que está saliendo nueva. Una norma que está saliendo, por ejemplo, en este momento, una norma que de hecho están dando a entender que puede surgir, es que si no las personas, los establecimientos no cierran sus puertas de manera total, pueden ser sancionados con multas. Escuchaba yo hoy que decían que, por ejemplo, a partir del día de mañana, los taxistas que estén realizando viajes serán multados hasta por 30,000 pesos. Como tal, no es una norma, simplemente es algo que está saliendo, pero posiblemente se vuelva una norma en cuanto a cuestiones de contingencias. Otra norma que surge en 2019 es el hecho de que las personas que trabajan, que tienen una empresa e instituciones deben tener la normatividad de revisar que los trabajadores no se estresen, puesto que en México se dice que es el país en donde más se trabaja y menos se cobra, y que llega un momento que entra el síndrome de burnout, que significa que el trabajador entra en un estado alto de estrés que lo llega hasta enfermar físicamente y psicológicamente. Esta es la norma 035. La cultura de la sociedad en este momento está paralizada, porque si bien recordamos, en este momento se supone que estamos viviendo las semanas ahora sí que la Semana Santa. Y la Semana Santa se constituye por 9 viernes, que empiezan desde el miércoles de ceniza, que significa ir a la iglesia, ponerse una cruz, el viernes no comer carne, el
Luego hay el cuarto viernes, que es la samaritana, que es regalar aguas en la calle a todas las personas cuanto pasen, y se vuelve como una parte de nuestra cultura de la sociedad, el hecho de que nosotros portemos un vaso a manera de que nos entreguen, entrando en la dinámica también de el cuidado del medio ambiente y no utilizar desechables. Posteriormente viene la semana en que normalmente en todos lados nos dan el espacio de descansar, que ahora sí que se enmarca en el Jueves Santos y Viernes Santos, y que son como días de guardar y que depende de nuestra cultura ideológica, o profundidad religiosa. Entramos en la dinámica de guardarlos en un respeto por Dios, que significa básicamente estar quietos, a lo mejor rezar o no realizar actividades peligrosas, puesto que se tiene a veces la ideología de de que puede pasarte un accidente. Sin embargo, otras personas, la cultura de sociedad de la gran mayoría, es ir de vacaciones a las playas, ¿no? Y a ese tipo de diversiones. Bueno, también tenemos la cultura de la sociedad en que, por ejemplo, en la temporada de diciembre hacemos la cuestión de Navidad, hay luces, hay pinos, hay cenas navideñas, regalos, abrazos, intercambio de regalos. Leyes y reglamentos. Las leyes nos indica, por ejemplo, la Organización Internacional, la ONU y la Organización Internacional del Turismo indican algunos detalles en el cual indica que las personas tienen derecho al esparcimiento, a la diversión, a viajar, ¿no? Y igualmente llegamos a la ley, igualmente nuestra Constitución mexicana nos indica eso, lo cual nos lleva a que se vincule con la Ley Federal de Trabajo, en el cual dictamina los procesos para otorgar la cuestión de las vacaciones, la cuestión de los bonos de vacaciones, de las primas, este, a otorgar. Ahorita, por ejemplo, ante el despido, dan a entender, estábamos en la dinámica de que íbamos a regresar a nuestras actividades a partir del día 20 de abril. Sin embargo, en este momento se dice que no va a ser así, sino que va a ser hasta el 30 de abril, o al menos hasta este momento dan a entender. Como tal, nos dicen que de hecho dieron a entender que era como tipo un toque de queda. No conozco el término legal, porque es un término legal que da a entender que solamente las únicas actividades que van a estar activas son la parte de servicios de salud, servicios de seguridad, mm, y me parece que son las únicas. Y entonces entramos en la dinámica de le quedan a entender que si son, de hecho ya solían 40 días, el gobierno como las empresas tendrían que pagarnos, no, me parece que solamente las empresas tendrían que pagarnos el sueldo de un mes, puesto que es un punto de contingencia y lo enmarca algún artículo en específico. Luego tenemos los reglamentos de tránsito. Los reglamentos de tránsito tenemos, por ejemplo, que si el tránsito, el policía vial detecta que una persona no lleva puesto el cinturón de seguridad, se supone que tendría que ser detenida y multada. Entonces esto obliga a que las personas correspondan con esta situación. Veíamos la vez pasada, lo comentábamos por plática que llevamos, que por ejemplo hay muchas personas que se atraviesan en medio de la calle, no se ubican en un punto de la calle donde haya semáforos, esperan el alto para pasar, sino que sencillamente consideran que no hay carro que venga en el momento y eh, pasan ya sea caminando o en su defecto sí ven que viene el automóvil, pero sencillamente pasan corriendo. Y esto que lleva a que, por ahí dicen, si te atropella en una área donde hay un puente peatonal,
sencillamente la persona responsable es el peatón, puesto que existe un puente peatonal que se supone que podría ser el argumento para defender al, al conductor en la situación de que suceda un accidente. Se supone que no debería tener responsabilidad. Sin embargo, muchas veces se llama, pues digo, no es que la persona quisiera a lo mejor atropellar o matar a la persona, y simplemente es un homicidio este, de segundo grado. Se refuerzan por el punto de vista. Por ejemplo, ¿qué pasa en este momento de la contingencia? Se entiende que nuestra cultura, nuestro país, nos lleva a que muchos vivamos al día, que es si trabajo hoy, como hoy, si no trabajo, sencillamente no como. Entonces entramos en la dinámica de que muchas personas dicen que es una mentira, pues realmente no pudiera yo dar un parteaguas a decir si lo es o no lo es. Sin embargo, desde un punto de vista personal, por ejemplo, que me refuerza la ética a decir, bueno, pudiera estar en la calle, pudiera irme de vacaciones, que pues soy docente, doy clases, en este momento estamos en plataforma. Sin embargo, si regresamos el 20 o regresamos el 30, tomando en consideración que yo salga y sea contagiada el día 20 o sea contagiada el día 10 y regresamos el día 20, me va a llevar a que voy a presentar si es que llego a contagiarme, a presentar los síntomas como por el día 22 y voy a contagiar a muchos alumnos. Ok. Entonces no puedo caer en el error de por una imprudencia contagiar a más personas. Un punto de vista para reforzar la ética es, en este momento, mmm, las clases virtuales se están dando en la gran mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas. Sin embargo, yo no pudiera exigir al alumno el mismo nivel de tareas, puesto que me parece que en este momento no estamos de manera presencial. El alumno también seguramente tiene hermanos, no sabemos si aparte de tener hermanos, estos hermanos estén estudiando y a lo mejor en casa solamente existe una computadora, y eso podría en conflicto a los alumnos. También tenemos la dinámica de, de, este, de decir que, por ejemplo, hay materias que son teóricas y bueno, sin problema las podemos explicar y ejemplificar. Sin embargo, hay asignaturas que son totalmente prácticas y se vuelven mucho más complejas. Entonces, en este punto se refuerzan por puntos de vista, ¿no? Tratar de ser éticos, solidarios. Prácticas y cultura organizacional. Bueno, dentro de las organizaciones, cada organización tiene culturas muy propias. Por ejemplo, yo lo mencionaba, estudié en un colegio de bachilleres, y en el colegio de bachilleres para el Día del Amor y la Amistad se realizaban actividades como la cuestión de posiblemente clases normales, buzón del Día del Amor y la Amistad. La gran mayoría de los estudiantes escribíamos una carta, algunas veces por las propias asignaturas, como es taller y redacción de taller y redacción, y entonces nos exigían eso, pero posteriormente se volvía como un hábito escribir una carta y mandarla a los compañeros. A veces no precisaban ser compañeros con los que nos lleváramos, sencillamente dicen por ahí si a alguien le gustaba, pues la mandabas. Otra práctica que, por ejemplo, se llevaba a cabo en esa misma institución, pero que no está dimensionada a a otros campus, es, por ejemplo, en la semana del Día del Estudiante se realizan 2 puntos. Por ejemplo, un día se sale en una calenda que significa vestirse con trajes regionales y llevar faroles, bandas de música e ir bailando por las principales calles. Al día siguiente se realiza lo que es una comparsa, en la cual los grupos previamente se organizaron y
y entraron en la dinámica de rentar plataformas de trailers. Se vistieron, hicieron a lo mejor proyectos de baile, se suben en las plataformas, nuevamente se recorren las principales calles, pero ahora disfrazados, bailando, regalando dulces y ya llegando a algún punto en específico, realizar bajo un orden los bailes, la presentación de sus bailes o de sus, eh, sí, como tablas, ajá, tablas rítmicas o algo así. Bueno, esto fue en un bachillerato. Sin embargo, en la secundaria en la que yo estudiaba, por ejemplo, tenía la cultura organizacional para, ahora sí, para tanto para estudiantes como para docentes, el hecho de que elaboraban la semana del estudiante, pero con actividades como eran actividades deportivas. Entonces, habían dos turnos, uno en la mañana, uno en la tarde, eh, los diferentes niveles de la secundaria, primero, tercero y quinto. eh, y entonces hacían previamente una coordinación del color de playera que nos correspondía, itinerarios de juego, de básquet, de voleibol, de fútbol, eh, y me parece que carreras también. Entonces íbamos esos días y hacíamos las competiciones y trabajábamos en eso. Bueno, por ejemplo, en una empresa a la que fui a hacer entrevista laboral, mencionaban que todos los fines de semana los trabajadores se reunían para participar en actividades deportivas, puesto que era una tienda deportiva. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la del bachillerato era una actividad realizada una vez al año por básicamente 2 días. En la secundaria eran prácticamente una semana de actividades, y nada más una vez al año igual. Sin embargo, por ejemplo, en la organización que acabo de mencionar es complejo. ¿Por qué? Porque pasaba a afectar lo que era el fin de semana. Que acuérdense que la gran mayoría de los trabajos son de lunes a sábado, o en su defecto es de toda la semana y solamente descansas un día, pero que no sea sábado ni domingo. Entonces imagínense que el domingo, todos los domingos tengas que dejar a tu familia para ir a hacer una actividad para la integración organizacional. Sería conveniente si esto fuera cada 2 meses, cada 3 meses, de tal manera que no afectara tu convivencia familiar. Entonces, esto refuerza a lo mejor la dinámica de hecho refuerza la dinámica. El punto está en el hecho de alguna manera el que nuestro mandatario se enferme nos representa a nosotros como país también situaciones más complejas a considerar. Por ejemplo, a lo mejor a tener que tener un presidente interino, a, a que como él es una figura pública se enferme y a lo mejor entremos en una debilidad todavía más intensa en cuanto a las decisiones económicas. Entonces, son factores que tendríamos que someter más allá de que sea el presidente. Lo correcto sería que se sumara a las actividades que todos los demás ciudadanos estamos llevando, que es el aislamiento. Puesto que si él, como figura muy importante para muchas personas que le siguen, que son ahora sí que sus fans, este, no ven en él ese comportamiento, será muy complicado que las personas tomen como seria la enfermedad y tomen por ética los cuidados, puesto recordemos que el contagiarnos nos representan gastos médicos, gastos a nuestra salud, gastos pues que afectan la economía y que posiblemente no contamos con los hospitales o los elementos necesarios. Mencionaba en una nota en la parte de tratar de eliminar o disminuir la cuestión
de de una licitación para la cuestión de entubamiento de los materiales para entubamiento de respiradores, de equipo para respiración para las personas que puedan enfermarse. Indudablemente, yo creo que, por ejemplo, no podemos entrar en la docilidad total de decir, ok, que se elimine la licitación. ¿Por qué? Porque ya en algún momento nos ha pasado como país que no se aplicaron los criterios de licitación y simplemente se acudió a hacer la compra de algunos vehículos sin tomar en consideración las características elementales que necesitaban dichos vehículos, lo cual representó traerlos y ser pues algo que sencillamente no va a servir. Y bueno, y normalmente representa tener en una licitación varios ofertantes, el que nos ofrezcan las cualidades que nosotros queremos y que nos ofrezcan precio y garantías en esa situación. En este caso, obviamente se entiende el querer romper la licitación, puesto que representa que si se hace la licitación, posiblemente hasta el mes de agosto lleguen ese tipo de equipo médico. Sin embargo, también tendrían que analizar las cuestiones médicas con los diferentes directores médicos o especialistas en áreas médicas para que y también posiblemente hasta con otros países en el cual se identifique cuál es el equipo ideal, correcto, puesto que es un gasto. Entonces, si vamos a hacer un gasto, que sea un gasto bien, que no sea un gasto que a lo mejor lo vamos a comprar y no nos va a servir, o los tiempos de uso de dicho material van a ser muy limitados, o a lo mejor, y tampoco podemos decir que a lo mejor vamos a traer lo más alto en tecnología, puesto que también tenemos que ver que si el personal que lo va a manejar lo sabe ocupar, si no entraríamos en una falta de ética de comprar algo por comprar y por decir que se cumplió, pero que no es compatible con nuestro sistema político u organizacional. Entonces tenemos que dinamizar en este punto de que estos son factores que propician la falta de ética. Entonces, si no queremos que las personas cometan actos de ignorancia como lo que yo realicé, necesitamos entregar un código de ética tanto a docentes como a alumnos, ¿no? En mi caso, como no sucedió lo que les comenté, puesto que los alumnos me hicieron ver mi ignorancia de la forma de evaluación. La progresividad tiene que ser en equilibrio, la racionalización, ok, y es interesante ser racionales, pero también tenemos que tener ese lado empático. No podemos ser arrogantes, bueno, no debiéramos. Entonces, no creer que somos superiores por tener un nivel educativo y que yo por eso requiero que a mí sí me atiendan en cuestiones de salud, sino que en realidad lo que habíamos visto anteriormente, la equidad, todas las personas valemos por lo mismo y no podemos ponernos en eso. Y la docilidad, pues ok, podemos ser dóciles, sí, pero no tanto, puesto que no podemos asumir que alguien tome una actitud falta de ética y nosotros simplemente obedecer, puesto que son nuestros jefes. Obviamente, a lo mejor esto afecte el despido de una persona, pero también no podemos decir, voy a hacerle daño a alguien, voy a alterar su documentación, puesto que me lo indicaron, sabiendo que eso va a afectar el futuro de una persona. Gracias.